Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio da série Quando a Estratégia Encontra a Realidade. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui com a gente, não um, mas duas convidadas, duas amigas de longa data, duas mulheres que eu acho que são fantásticas e que conhecem absolutamente tudo que você possa imaginar de procurement e supply chain. E mais do que isso, elas são duas empreendedoras de sucesso, tanto é assim que elas são as sócias fundadoras da Lean Supply, uma consultoria boutique na Argentina, e por causa disso eu vou ter que ligar novamente a minha tecla SAP aqui e gastar um pouco do espanhol e do portunhol. Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar, o conteúdo está muito legal. Bora assistir? Hola, bien, ahora en español. Hola, bienvenidas Andrea Palota, Vanessa Vicioli. Es un gran placer tenerlas aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Las considero dos grandes nombres en Argentina para todo que sea procurement y supply chain. Y además ahora también empresarias exitosas en Argentina, ¿no? Como la consultora Lean Supply que vamos a hablar un poco después. Bienvenidas. Hola, gracias por ser parte. Bueno, ¿listas? ¿Vamos a arrancar? Estamos. Bueno, para empezar, cuéntenos brevemente cómo llegó cada una a donde está hoy, un poco de historia. Bueno, son muchos años de historia, vamos a hacerla cortita. Inicié mi carrera en el área de procurement como comprador trainee y a lo largo del tiempo estuve 25 años en la misma empresa. Llegué a ser responsable del área de abastecimiento estratégico para ciertas categorías en una región y luego de la creación del Departamento de Compras Tácticas en una subregión. Luego, en mi proceso fui evolucionando y pasé a ser directora de Supply Chain en otra empresa y más tarde directora de operaciones. Y a lo largo de este tiempo el foco siempre fue el desarrollo de los equipos de trabajo y en entender cómo hacer para que los equipos se puedan enfocar cada vez más en la parte estratégica y no tanto en la operación y en el día a día. Y eso fue siempre mi línea de motivación, que luego, hablando con Vanessa, después de años que nos volvimos a reencontrar en algunos almuerzos que teníamos, comenzamos a pensar cómo hacer para dedicarnos full a lo que realmente nos gustaba, que es esto del desarrollo de los equipos y, la generación de nuevas ideas en empresas y de nuevas metodologías de trabajo. Y así surgió Lean Supply. ¡Qué bárbaro! ¿Y vos, Vanessa? Y bueno, un poco parecido también con Andre, muchos años que ahí fue donde nos conocimos. Yo también empecé de muy jovencita en una empresa, trabajando también con Eric, que vale la pena aclararlo. Jovencita. Fue mi primer jefe, jovencita, y ahora ya estoy grandecita. Pero bueno, Eric fue mi primer jefe que me trajo a Procurement. Y bueno, ahí empecé como analista. Más que nada en la parte de gestión, a mí siempre me gustaron los números, la parte analítica, y bueno, y así empecé. Y bueno, y dentro de esta empresa, que estuve 20 y pico de años, fui creciendo, me fui metiendo, dejé un poco el rol de analista, de estar por detrás de la computadora, mirando números y proyecciones, y me empecé a meter mucho más en lo que fueron los proyectos especiales que tenía el área, que en aquel momento ya era un área regional. Y bueno, y ahí metiéndome más en proyectos de transformación, proyectos de cambio, lideré un consorcio de compras que tenía la empresa. Después con Andrea trabajamos en la centralización del departamento de compras para Argentina. Y después ya pasé a tener un rol más regional, implementamos un sistema de compras para toda Latinoamérica, que también trajo muchos cambios, un impacto muy grande para la compañía. Y lo último que estuve trabajando fue más a nivel global, con un equipo global y la implementación de un sistema de gestión de proveedores. Y bueno, un poco qué es lo que me moviliza a mí en todo este tiempo. Estuve trabajando justamente, y por trabajar mucho en proyectos es eso, ¿no? Es cómo impactan las transformaciones y los cambios en la gente, cuán importante es no dejar de lado eso, entender lo que es el impacto del cambio, cómo trabajar con la gente
para que la gente lo pueda adoptar, para que lo pueda abrazar al cambio. Y bueno, eso es lo que un poco me moviliza a mí también, ¿no? Más allá de poder trabajar con equipos y demás, es entender eso, ¿no? Como por detrás de todo cambio están las personas y cuán importante es tener eso en consideración, ¿no? Así que bueno, y eso es parte también de lo que buscamos con Lean Supply, ¿no? Las transformaciones y trabajar en conjunto con los clientes para ir generando esos pasos. Y cuénteme más sobre Lean Supply. ¿Qué llevó a fundar a Lean Supply? ¿Qué significa el nombre para ustedes? ¿Tiene más a ver con la metodología Lean o con una visión amplia del proceso? Bueno, Lean en realidad no tiene que ver con la metodología, tiene que ver con la palabra en sí en inglés. Lean significa algo delgado, fino, que no tiene excesos o agregados. Y bueno, un poco lo que buscamos con eso es dejar de manifiesto que el objetivo nuestro es trabajar sobre la eficiencia operativa, sobre el poder sacar los desperdicios y lo que no sirve, lo que sobra. Apuntar a procesos simples, sencillos, y bueno, de ahí sale el nombre de Lean y Supply, que tiene que ver con nosotros nos enfocamos en la cadena de abastecimiento, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo, no sé, André, tal vez vos, cómo hicieron el cambio de mentalidad? Porque fueron muchos años trabajando en multinacionales. ¿Cómo hacer ese cambio de mentalidad para el juego de consultoras y dejar el día a día operativo, corporativo? ¿Cómo fue eso? Mira, simplemente, a ver, el cambio fue bastante drástico, era lo que veníamos buscando, estuvimos trabajando bastante con Vanessa en todo el concepto de lo que era la consultora, hacia dónde apuntábamos, qué queríamos hacer. Quizás lo más difícil es eliminar ese rol de día a día, que lo cierto es que en las posiciones que nosotros estábamos cuando salimos de las organizaciones, tampoco es que había tanto del día a día, era por ahí un poquito más política. Y enfocarnos en lo que necesitan otros, ¿no? Aprender esto de escuchar y de ponerse en el lugar de un tercero. Nosotros nos enfocamos hacia empresas pyme o empresas medianas, o sea, empresas medianas en Argentina. Por lo tanto, la mentalidad es totalmente distinta a la de una multi, que era nuestra experiencia primaria, digamos, en todos los procesos. Sí, creo que ese fue el salto más grande que tuvimos que dar entre la concepción de lo que veníamos haciendo y cómo lo hacíamos a una metodología de trabajo adaptada a otro tipo de estructuras y a otro tipo de visibilidad de lo que son los mercados. Muy bien. O sea, a ver si entendí bien. El gran foco del Lean Supply son empresas no de grande porte, pero medianas y pequeñas, ¿es eso? Ahora, contame algo. Ahí estas empresas muchas veces no tienen un presupuesto para inversiones mucho más en la área de procurement. ¿Cómo ven eso? Mira, aunque parezca mentira, sí tienen presupuesto para inversiones cuando entienden los beneficios de las inversiones, ¿sí? Y sí tenemos una ventaja competitiva con Vanessa, que es hablar un lenguaje similar al de los CEOs de las compañías, o muchas veces es hacia el dueño, y es tratando desde el lugar de los beneficios y de cómo impactamos en el P&L. Muchas veces desde las áreas de compras nos olvidamos de ver este impacto real en el P&L de las compañías. Pensamos en el ahorro, ahorré tanta plata por comprar esto, pero no viste todo el resto del gasto que le generaste a la compañía o la masa total. Entonces, si nosotros logramos enfocarnos en cuáles son los beneficios que le traemos al P&L de la compañía, rápidamente aparece el presupuesto para hacerlo. ¿Y hay algún quick win o alguna transformación, algún cambio que siempre cuando ustedes hablan con una empresa mediana o pequeña es la primera cosa que surge y que es común entre las empresas ahí? ¿Algún tipo de problema recurrente? Sí, bueno, es el orden, ¿no? Y el foco, porque la persona está todo el tiempo operando porque procurement es un área operativa en sí misma, ¿no? O sea, si procurement no acciona, las cosas no llegan, la planta no funciona o el proceso no funciona. Entonces, al ser un área operativa, es lógico que las personas estén como muy absorbidas por todo esto del día a día y se termina mezclando lo urgente con lo importante
con lo necesario, entonces enfocarnos en entender bien esa situación y poder sacar del lugar de confort al que hoy opera bajo esa metodología, porque cuando uno viene de años trabajando de cierta forma, de repente cambiarlo es un proceso, es un tiempo. Ahí Vanessa es experta en toda esa parte, mucho más que yo, y bueno, es decir, bueno, ok, con datos, entender, bueno, esto lo podemos dejar para después, o esto lo podemos hacer simple, enfoquémonos en lo que va a traer resultados a la empresa. Y así empieza Procurement a tomar otro rol dentro de lo que son las estructuras tradicionales, ¿no? Perfecto. Y no sé, tal vez, Vane, comentame un poco. ¿Hay algún modelo de madurez o algún diagnóstico que ustedes aplican para evaluar cómo está la situación del cliente en la área de procurement y supply chain antes de arrancar? ¿Cómo ustedes trabajan para hacer el diagnóstico de la situación? Sí, bueno, nosotros un poco esto, ¿no? También para captar rápidamente la atención, ¿no? Porque es cierto también esto que muchas veces las empresas pymes viven en una velocidad y quieren resultados rápidos. Nosotros con Andre desarrollamos un modelo que es un poco a partir de la experiencia que tenemos, un modelo de autoevaluación que nos apoyamos en 4, nosotros lo llamamos habilitadores, enablers, que tiene que ver con mirar los datos, cómo están los datos, los procesos, los sistemas y las personas dentro de esa organización. Y tenemos un set de preguntas que le pedimos a la organización que las complete. Entonces, el proceso de ir completando y ir respondiendo, eso ya genera en quienes van completando ese autodiagnóstico mucha reflexión y revisión de cómo está la situación. Entonces ya eso de por sí ya es un primer como llamado de atención a la organización para empezar a decir, uy, esto no lo tengo, o lo tengo de esta forma, o podría, tengo 5 opciones y yo estoy en la primera, quiere decir que por delante tengo la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Y bueno, y a partir de esos 4 enablers y de tener ese autodiagnóstico, nosotros presentamos qué oportunidades hay, hasta dónde se puede llegar. Siempre apuntamos a que sean objetivos posibles, porque tienen que poder alcanzarse, ¿no? Plantear cosas muy a largo plazo se pierde la motivación, la energía. Entonces siempre vamos un poco, bueno, con los quick wins, con definir objetivos a corto plazo, a mediano, y se puede llegar a hablar del largo plazo, pero como, bueno, un norte hacia dónde apuntar. Pero bueno, básicamente nos apoyamos en este diagnóstico que, bueno, después lo profundizamos, ¿no? O sea, claro. Y una pregunta, por ejemplo, ¿hay algún tipo de KPIs que ustedes recomiendan para las empresas medianas, las pymes, que quieren empezar a medir compras de una forma simple pero realista y que pueda ayudar a evaluar la mejora que está haciendo progresivamente con los proyectos? Sí, en realidad poco, digamos, y bien concentrado. Por un lugar es el tema de los ahorros, visto dentro de la totalidad del gasto, no en forma aislada. La recomendación nuestra es basarse en canastas de insumos, canastas de servicios, canastas de pañol, en canastas que nos permitan tener un número en donde se va viendo la evolución o las necesidades que se van teniendo. Por otro lado, es la efectividad de los proveedores, porque trae costos. O sea, cuando el proveedor no es efectivo, o sea, no cumple con los requisitos que tiene que cumplir, lo que termina pasando es que la empresa genera más stock o demora la implementación de sus procesos o de sus proyectos. Entonces, un proveedor certero vale oro, digamos, dentro de una estructura, y hay que medir cuán lejos estoy y cuán cerca. Y el tercero de los puntos es cuál es el gasto realmente administrado por el área de procurement. Exacto. Porque si yo manejo el 5% del gasto, definitivamente nunca voy a tener un peso dentro de la organización. Y eso me ayuda con la próxima pregunta. ¿Ustedes creen que después de todo el contexto global, desde de la pandemia, ahora con todos los problemas que tenemos globales, ¿ustedes creen que en Argentina Procurement hoy
ya es visto como una área estratégica o sigue siendo mucho más una área transaccional de, bueno, necesito eso, comprame y listo? Bueno, en realidad depende básicamente del tamaño, en general del tamaño de la organización. Las organizaciones más grandes sí ven al área de procurement como un área estratégica. Lo cierto es que las empresas medianas están en un proceso de trayectoria hacia ese lugar. Argentina, durante muchos años, por una realidad económica, tasas de interés bajas, inflación alta, cubría cualquier cosa. O sea, yo generaba stock de un producto y si compré mal, con mantener el stock lográbamos, aplanar el impacto que eso generaba en el costo total o en la contribución marginal de la compañía. Hoy esas variables se dieron vuelta en Argentina y empieza a apretar el zapato. Entonces, comprar mal es un problema. No tener visibilidad de mi working capital es un problema. La financiación es un problema. Compras pasa a ser un punto estratégico en la medida que las organizaciones van entendiendo ese rol dentro de las estructuras, el rol de procurement, van teniendo ventajas competitivas frente a las otras. Entonces sí, hoy hay un cambio radical en lo que pasa en las áreas de compras en las empresas. Muy bien. Y Vanessa, Andrea comentó un poco de los problemas, pero vamos a profundizar un poco eso. Contame un poco cuáles son hoy los principales desafíos para las áreas de compra en Argentina, sea moneda, impuestos, importaciones, competencia. Yo me acuerdo años atrás que, por ejemplo, importaciones era todo un tema porque el gobierno no te permitía, después la tasa de interés. ¿Cómo está hoy? Sin entrar en la pelea política, no vamos a discutir acá pros y contras del gobierno, pero la realidad económica de las empresas. ¿Podría comentar un poco? Y un poco la realidad, bueno, hubo un cambio de gobierno recientemente y como todo en este país, históricamente, ¿no? Parece un péndulo, pasamos de un extremo al otro, ¿no? Y bueno, la realidad es que este gobierno es un gobierno más liberal, más abierto. Venimos de una historia de muchos años de inflación muy alta, como decía Andrea, pero la realidad es que se abrió, el país está más abierto o se está propiciando más la competencia. Y un poco como explicaba Andrea, ¿no? Ahora las empresas es como que ya se corrieron ciertos velos y hay que empezar a realmente ser eficiente, a trabajar ordenadamente, a ser productivo genuinamente. Entonces, hoy dificultades grandes sería, digamos, desde mi punto de vista, esta mayor competencia, seguro, porque bueno, hay muchas empresas que están cerrando justamente por esto, porque están entrando nuevos competidores. La inflación, si bien está un poco más controlada, sigue teniendo sus picos, con lo cual en ese sentido también hay que estar muy atento. Y después está en todo un proceso de reformas, de reformas en general impositiva, previsional. Así que bueno, todo eso genera mucha incertidumbre, muchos cambios, con lo cual, bueno, es muy importante tener claridad respecto de dónde uno está parado. Y el área de compras, nosotros vemos con muy buenos ojos para las áreas de compras este contexto, porque pasa a ser un área muy crítica y muy clave. Okay. Y bueno, esa es un poco la apuesta, ¿no? Ayudar a las compañías a que realmente logren darle ese valor y esa prioridad a las áreas de compras. Pero hablando de eso, las áreas de compras en Argentina y están integradas con las áreas de supply chain y más allá de eso, ¿ustedes creen que la gente de compras en Argentina utiliza efectivamente estrategias de negociación o todavía predomina ir solo con el menor precio? No. Sí, nosotros lo que estamos viendo es que todavía sigue siendo muy operativo. Hay mucha oportunidad para desarrollar, hay mucha oportunidad. ¿Sabes qué pasa, Eric? También lo que hemos visto es que yo creo que hasta la misma gente que está en las áreas de compras ni siquiera tiene claridad del valor que tiene el área. Por eso. Entonces, ya empezando por ahí, si la misma persona que está realizando esas actividades no tiene esa claridad del impacto que puede generar en la organización, bueno,
por supuesto, quienes están a cargo de las compañías tampoco lo tienen. Entonces, como decía Andrea, empresas grandes sí, porque tal vez son empresas incluso globales, entonces tienen otro tipo de metodologías, otras visiones, están sí más integrados. Pero empresas más pequeñas son pocas las que realmente le ven ese valor y hacen partícipe a esas áreas y le dan la importancia que tienen. Ok, y bueno, y con relación a los proveedores, empresas que no son de grande porte, eso suena bastante informal la relación con los proveedores y no hay una aplicación de un Supply Relationship Management. ¿Esos los ven como una fortaleza o una vulnerabilidad hoy en día? Bien, en realidad, manejándola correctamente podría ser una fortaleza. Lo que no puede ser es que el centro sea el conocimiento o la confianza que se tiene o el tipo de vínculo que se tiene con el proveedor, sino que logre colocarse la gestión dentro del proceso de análisis. Entonces, se le termina comprando un proveedor porque es el proveedor amigo, eso es un problema serio. Eso es un problema serio. O le compro a un proveedor porque es el único proveedor que tengo. O porque tengo miedo que el otro proveedor no me cumpla. O porque está del otro lado de la calle, ¿no? Así cerca, entonces más sencillo. Y eso muchas veces es apalancado porque no tenemos especificaciones claras, ¿no? Exacto. Entonces el único que sabe lo que me tiene que entregar es el proveedor A. Entonces no puedo pasar nunca al proveedor B. Y ese trabajo es un trabajo complejo y demandante, pero que trae un valor gigante para las organizaciones. Simplemente hay que salir, ¿no?, de esa situación de confort que siempre llamo al proveedor A. Entonces, sí, hoy no sé, en las empresas medianas no se aplica. Muy bien. Y un tema, acá en Brasil se está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, haciendo muchas innovaciones, agentes de compras, todo eso para ayudar el día a día de los compradores. ¿Cómo ven esto en Argentina? ¿Es un tema que está fuerte o todavía no es una realidad y está mucho más en el deseo que un día llegue? Está mucho más en el discurso que en la realidad. Hay una organización que es IA Argentina que mide digamos, la intervención de IA y la capacitación y cómo es la llegada. Y según los registros, el 43% de las empresas recién están teniendo algún acceso a IA y desde un lugar bastante más básico, ¿no? Como lo uso para que me analice los datos o lo uso para tomar algún soporte o para hacer alguna automatización operativa. Pero hacer negociaciones todavía no hay mucho desarrollo para hacer la negociación, porque acá ya empezamos a tener las negociaciones hechas 100% por IA. En Argentina ustedes no están viendo eso todavía. No, yo creo que es muy aislado y dependiente mucho, o sea, muy dependiente de la persona. Okay. De la persona. Si es una persona que tiene facilidad, si le gusta, bueno, va y busca. Pero no hay una bajada clara respecto de cómo poder utilizar la IA, o tal vez las empresas más grandes sí están ahora un poco más fuertes con eso. Ok. Y con relación a los temas de ESG, de sustentabilidad, ¿cómo está el tema en Argentina? ¿Perdió un poco de fuerza con el cambio ahí de políticas, todo? ¿O es algo que sigue siendo importante para las empresas tener la visión de ser el más sustentable posible? A ver, hoy sí se habla, pero sí también es parte de un análisis económico-financiero. O sea, Argentina no es un país rico. Cuando uno produce y vende en el mercado argentino hay cosas que no paga. Okay. Entonces, en la medida de que eso sea financieramente rentable, o sea, de que ir hacia una política mucho más sustentable sea financieramente rentable, sí se avanza y sí se tiene dentro, digamos, de la visibilidad, pero no termina siendo el objetivo, ¿no? Está bien. Y la relación con los stakeholders, con las otras áreas, ¿cómo está eso para la gente de compras? ¿Cómo está la relación con la gente de demand planning, de supply chain?
¿Está integrado o siguen todos trabajando en silos separados ahí? Bueno, es un poco lo que vemos, es que no hay o hay poca visión integrada, ¿no? Del punta a punta, y todavía, incluso en algunas compañías ni siquiera hay áreas de compra, ¿no? O sea, también es de vuelta. Si no le encontrás el valor que tiene, si no sos consciente del valor que tiene, pasa a ser algo administrativo, ¿no? Pasa a ser algo, bueno, hay que comprar esto, lo compro, levanto el teléfono, llamo y alguien gestiona y hace la parte administrativa y ahí. Entonces, si empezás desde eso, difícilmente puede haber como un vínculo alineado o integrado entre las distintas áreas. Okay. De vuelta, volviendo un poco al tema del nivel de madurez y cómo nosotros cómo vamos analizando el diagnóstico, bueno, claramente según el nivel de madurez en el que se encuentra esa organización, a partir de ahí es el nivel de integración que existe punta a punta dentro de lo que es la cadena de suministros y además con respecto a la organización en su conjunto, ¿no? Y bueno, ustedes hablaron puntos muy, muy importantes de la situación como está en las áreas de compras. Vamos a hablar un poco de gobernanza. Cuando digo gobernanza estoy hablando de integridad, ética, equidad, transparencia, sustentabilidad a largo plazo, que son dentro de compras, creo, puntos claves que dan credibilidad para la área, ¿no? ¿Cómo ustedes ayudan las áreas de compras a poner políticas mejores, procesos y ideas en la cabeza de la gente de cómo mejorar la parte de gobernanza? Duro. Bueno, yo creo como parte de todo el proceso, ¿no? Al nosotros revisar esto que te decía, ¿no? Los 4 habilitadores, ¿no? Los datos, los procesos, las personas y los sistemas, ya el ir metiéndonos en esos 4 habilitadores, indirectamente ya estás introduciendo ese orden, esa estructura, el empezar a mostrar indicadores, los datos, todo eso empieza a abrir y a ser más transparente, ¿no? Se empiezan o sea, el orden en los procesos, ¿no? O sea, para poder ser transparente tenés que tener claridad en los procesos, tenés que tener datos, tenés que tener indicadores. Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos, por supuesto, va a traer esto que vos nombrás, ¿no? La transparencia, la ética, la claridad. Muy bien. Así que, bueno, eso ya es parte de lo que generamos a partir del trabajo. Ok, bueno, un poco de risas ahora. ¿Alguna metida de pata o situación curiosa por no aplicar bien la metodología? ¿Quién me cuenta algo ahí chistoso que podemos decir, mira, no hicimos la cosa correcta? O que ustedes vieron que la gente no hizo la cosa correcta bajo una metodología y que les dejó eso de aprendizaje. Bueno, no sé, yo me acuerdo una que no sé si tiene que ver con que no se usó la metodología, pero así como parte de nuestros inicios, que venimos las dos del mundo corporativo, ¿no? Y trabajar con pymes, donde es todo como más sencillo, ¿no? Y trabajas con el dueño de las empresas. Y bueno, y con Andrea habíamos armado todo un diagnóstico en una compañía, en una distribuidora, en una logística, y fuimos armadas con unas presentaciones, unos gráficos, unos cuadros, una cosa que, claro, imagínate, o sea, había mucho para hacer. Y no solo en compras, sino en toda la cadena de suministros, porque nosotros miramos toda la cadena. Y bueno, nada, hicimos todo nuestro despliegue de propuestas y la cara del dueño quedó completamente apabullado, ¿no? Como que dijo, que estas locas están hablando. Claro, Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿Cómo voy a hacer para...? Me encanta, él decía, me encanta, y estaba fascinada, pero como que fue mucho, ¿no? Y bueno, eso es... Y bueno, la realidad es que se hizo el diagnóstico, pero la conclusión a la que él llegó fue, yo tengo que hacer todavía mucho trabajo interno, conseguir otro tipo de gente para mi compañía para poder... Pero eso pasa, hay que llevar el lenguaje para un nivel
del cliente, ¿no? Eso es muy importante. Hay de todo dentro de compras. Pero bueno, eso fue parte del aprendizaje, porque la realidad es que tampoco eran cosas tan grandes para hacer, pero creo que nosotros con todo nuestro ímpetu de poder colaborar llevamos demasiado. Por eso te decía al principio que parte del aprendizaje es es decir, bueno, cosas pequeñas, alcanzables, y vamos primero por ahí, ¿no? Y eso creo que fue un gran aprendizaje para las dos. Muy bien. Bueno, ya estamos ahí por cerrar, pero un par de preguntas acá. Para la gente que está empezando hoy en compras, en supply chain, ¿qué competencias, qué skills que ustedes creen que hoy son claves para crecer dentro de la área de compras, dentro de la área de supply? Comente un poco ahí que una persona tiene que invertir en su tiempo para desarrollarse personalmente. Y bueno, eso, a ver, por mi parte a mí me parece que, bueno, primero la curiosidad, ¿no? La curiosidad y el buscar y el desafiar continuamente, ¿no? Esa es parte de algo que, bueno, no sé si uno lo estudia, pero sí lo puede desarrollar, porque, bueno, en el área de compras es muy importante poder tener la posibilidad de desafiar, de encontrar nuevas formas distintas. Hay que ser como ingenioso, ¿no? Para poder sortear o para poder cumplir con las necesidades que se presentan. Así que ser curioso y desafiar creo que es una característica que ayuda mucho. Otra, el poder tener, bueno, capacidad analítica es importante, ¿no? El poder tener la posibilidad de armar escenarios, de proyectar, de basarse en la historia, pero también, digamos, en el futuro, en armar escenarios. Toda esa parte creo que también ayuda mucho para la toma de decisiones y también para mostrar y poder llevar a un directorio lo que se está viendo para acompañar y realmente posicionar al área en el lugar que tiene que estar posicionado. Y bueno, y por supuesto esto que hablábamos, ¿no? Tener la claridad del impacto que tiene compras. Exacto. En toda la organización. Muy bien. Y bueno, muy bien. Creo que eso. Y Andrea, si tú pudieras cambiar una sola cosa en cómo se percibe procurement y supply chain dentro de las empresas, ¿qué harías? Sí, trabajaría con las áreas de supply chain y de procurement en el entendimiento del P&L y en dónde generan impacto. Porque a la hora de hablar con un CEO, lo único que existe es el P&L. Y si vos estás aislado de ese mundo, es como que hablas en chino. Y es muy importante. O sea, la única forma de cambiar realmente el posicionamiento de las áreas es que empiecen a hablar en función del P&L, que lo entiendan. No es fácil para los que no venimos de las áreas más financieras o contables, pero sí empaparnos en la terminología, en dónde está el punto en donde nosotros tocamos, dónde podemos mejorar, es el primer paso, entiendo. Muy bien. Bueno, chicas, de verdad les quiero agradecer de corazón. Les deseo todo el éxito del mundo con su nueva consultora. Son dos genias. Y ojalá vuelvo pronto a Argentina, así estamos juntos, ¿ok? Muchísimas gracias. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, hasta pronto. Besos. Gracias.